Hola, bon dia, com estan? Dimarts 13 de gener, supersticions al marge. Avui tenim un oratge amb un cel pràcticament ras. El vent de ponent ha propiciat la pujada de les temperatures, tot i que ha tornat a gelar de forma dèbil a l'interior. Pel que fa a l'actualitat, malauradament, hem de fer-nos ressò d'un nou episodi de violència masclista. Titulars. Les primeres víctimes que s'ha cobrat la violència de gènere en este nou any han sigut dos dones de l'Altet. Un home de 68 anys va matar presumptament la seva exparella i la germana d'ella. Després es va suïcidar. A Elx, a Alacant i a València s'ha guardat silenci en el seu record. Un informe d'Hisenda revela que la intendent del Palau de les Arts, Helga Smith, hauria cobrat prop de $500.000 d'euros en comissions. Smith hauria externalitzat, junt a un grup d'empresaris, el servei que gestionava els patrocinis que fins ara es portaven treballadors del propi Coliseu Valencià. La tornada de vuitens de Copa del Rei s'enceta a les 8 de la vesprada a Cornellà, on el València espera defensar amb èxit el 2-1 de l'anada contra l'Espanyol per tal d'accedir-ne a quarts. I amb els menys habituals, el Llevant tindrà la complicada papereta de revertir el 2-0 front el Màlaga a les 10 de la nit al Ciutat de València. Granotes tornen a la zona de descens després del triomf a nit del Córdoba a Vallecas en Lliga. Al Palau de la Música de València s'exposa des d'esta vesprada la mostra en 59 fragments de Pepe Jimeno. L'artista i dissenyador gràfic valencià torna a treballar els materials de rebuig per a crear un món estètic, acolorit i amb ritmes orgànics en les seues escultures i pintures. Com diem, primer cas de violència de gènere d'enguany. Va passar ahir a Elx, on un home de 68 anys va matar presumptament la seva exparella i a la germana d'ella. Després es va suïcidar. A l'Ajuntament d'Elx s'han guardat 5 minuts de silenci a les 12 del migdia. Un centenar de persones s'han concentrat a la plaça de Baix per a manifestar la seva repulsa davant este salvatge crim que va passar ahir en una urbanització de la pedania de l'Altet. Teresa i Nativitat, veïnes de Santa Pola, van ser colpejades fins a la mort amb una barra de ferro. L'alcaldessa va condemnar els assassinats i va cridar a la societat i a les administracions a participar activament en l'erradicació d'esta lacra. Manifestar nuestra condolencia a los familiares y desde luego la lucha que debemos de seguir sin ningún tipo de duda, pero la sociedad en general con todas las administraciones públicas para acabar por fin con esta lacra social que es la violencia de género. Dos personas que han muerto en manos de su agresor nuevamente y a pesar de que la legislación ha avanzado, que hay mecanismos al alcance de las personas, algo todavía falla. Un familiar encontró en este domicilio de Elche los cuerpos sin vida de las dos hermanas, Teresa de 70 años y Natividad de 64. Al parecer, la expareja de la primera usó un objeto contundente para matarlas. Después se suicidó. Teresa había denunciado a su expareja por violencia de género en el año 2013. Llegó a tener una orden de alejamiento, pero ya no estaba en vigor. El exmarido de su hermana Natividad, la segunda víctima, recuerda una conversación con el supuesto agresor. Me dijo estas palabras, dice, yo no voy a disfrutar nada, dice, por la vida que me queda, dice, pero también le digo que ellas lo van a disfrutar, ellas se tienen que morir pronto. Este es el primer caso de violencia de género de este año, y si echamos la vista atrás, 2014 se saldó con 51 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. 16 de esas víctimas habían denunciado, tal y como hizo Teresa. I a Alacant, a les 10 del matí, el lloc de concentració elegit per a expressar la repulsa davant d'estos assassinats ha sigut la plaça de la Muntanyeta davant de la subdelegació del govern. El delegat a la comunitat, Serafín Castellano, ha confirmat l'existència d'una nota en què el presumpte agressor s'inculpava de les morts de la seva exdona, Teresa, i de la germana d'ella, Nativitat. També ha confirmat que l'arma homicida va ser una barra de ferro. El delegat del govern ha reafirmat el compromís del govern d'Espanya en la lluita contra la violència masclista des de la prevenció i ha recordat que 2014 va tancar amb 6 dones assassinades a la comunitat i amb 6 menors afectats directament per estos crims en perdre les seues mares. Tenía una nota en que se inculpaba de la muerte de su expareja y de su hermana,
y por tanto confirmarles extremos. En pleno siglo XXI creo que es, y lo he dicho también casi siempre que hablo de este tema, es un cáncer de la sociedad que tenemos que erradicar. La intendenta del Palau de les Arts, Helga Smith, va cobrar presumptament $500.000 d'euros en comissions. Segons un informe d'Hisenda, Smith va externalitzar l'àrea de patrocinis que fins a aquest moment gestionaven treballadors del propi Palau i va crear 2 empreses junt amb un grup d'empresaris. L'informe denuncia la incompatibilitat de compaginar el seu càrrec al capdavant de les Arts amb l'activitat privada, a més d'irregularitats en les contractacions. Los hechos se remontan a marzo del 2008, cuando presuntamente la intendente del Palau de les Arts, Helga Smith, habría creado 2 empresas privadas junto a un grupo de empresarios para gestionar los patrocinios de la Ópera de Valencia, función que hasta ese momento realizaban trabajadores del propio Palau. De esta manera externalizó y privatizó este servicio. Presuntamente la empresa creada bajo el nombre Patrocini de les Arts, a través de la filial Viva Europa Jun, se llevó comisiones que ascendieron a más de $500.000 d'euros. Entre los consejeros que fundaron la empresa estuvo el presidente del Consell Jurídic Consultiu, Vicente Garrido. Como presidente de la empresa actualmente está el abogado personal de Smith, José Antonio Noguera. El informe de Hacienda denuncia la incompatibilidad del cargo de intendente que ocupa hasta ahora Helga Smith con la actividad privada, además de la irregularidad de las contrataciones. Este informe se realiza en el 2013 después de otro que un trabajador del Palau de les Arts remitió al juzgado, en el que denunció supuestos contratos de les Arts en favor del hijo de Smith y el gasto desmesurado de la intendente en viajes y alojamiento. Avui des del PSPB s'han demanat responsabilitats polítiques. Esquerra Unida, a més, vol la creació d'una comissió d'investigació a les Corts i també el cessament d'Helga Smith. En Compromís parlen de complicitat del govern valencià, a qui demanen que reaccione. Per la seva part, el PP admet xicotetes errades ja subsanades per la Conselleria de Cultura. El Partido Popular ha permitido en la gestión de la Generalitat Valenciana que haya beneficiarios privados, que haya dinero público que haya ido sin mediar ningún tipo de trabajo a los bolsillos privados. Ha sido un expolio, ha sido un saqueo y este engaño tiene que acabar, porque aquí hay una responsabilidad política. La señora Smith la contrató el Partido Popular, la mantiene el Partido Popular y su manera de actuar la avala el Partido Popular. Hubo que tomar algunas medidas por parte de la Consellería, que digo que se han tomado, evidentemente, para que esto se solucione, y así lo dice en el propio informe de la intervención. Por lo tanto, las irregularidades no habrán sido irregularidades muy importantes, sino irregularidades, evidentemente, subsanables, porque así lo dice el informe de que se han subsanado perfectamente. Lo que exigimos ahora mismo, después de conocer las conclusiones de este informe, es una comisión de investigación en la cual podamos llegar a esclarecer todas aquellas responsabilidades políticas que estén detrás de esta gestión económico-financiera del Palau de les Arts, ruinosa y vergonzosa. El gobierno valenciano ha actuado de cómplice de este saqueo. Y por tanto, pues bueno, aún si quiere quedar bien, pues que reaccione bien y contundente. El problema es que lo de ya quedar bien, pues ya no cuela. El govern valencià encara no s'ha pronunciat sobre un possible cessament de la intendent del Palau de les Arts, però sí que ha reconegut l'existència de les irregularitats detectades per la intervenció general de la Generalitat. Des del Consell s'entén que ja s'han pres les mesures necessàries i que l'etapa actual del Coliseu és completament distinta. Yo lo llamaría irregularidades, no lo llamaría delitos, porque no estoy en disposición de decirlo ni conozco el fondo y el detalle. Pero está claro que son irregularidades que deben ser corregidas y que en esa línea estamos trabajando. El plec per a la venda de la Ciutat de la Llum estarà en les pròximes setmanes. Hi haurà entre 6 i 8 lots i en quedaran exclosos 2 edificis on es podria allotjar el Palau de Congressos d'Alacant i ampliar les seues instal·lacions, l'oficina de patents OAMI. Així ho ha afirmat este matí en les Corts la secretària autonòmica de Cultura, Júlia Climent, qui ha comparegut per a explicar la situació del complex després que la Unió Europea declarara il·legal l'ajuda de 265 milions d'euros de la Generalitat per a la seva construcció. L'oposició ha criticat la que considera una estafa en la gestió, mentre que el PP entén que es busca danyar la imatge de la comunitat valenciana. Des del Consell s'afirma que el termini per a la venda de la Ciutat de la Llum arriba a la fi. Reiterarles que en este momento estamos pendientes
únicamente de la comunicación, es decir, de la aceptación definitiva, informal, del pliego de venta por parte de la Comisión Europea, y decirles que todo parece indicar que posiblemente se cierre de manera inminente. Podríamos estar hablando de las próximas semanas. Els estudiants valencians de tercer d'ESO en avant no necessitaran permís dels seus pares per faltar a classe en les jornades de protesta. El Tribunal Suprem anul·la un decret de la Generalitat de l'any 2008 que exigia este requisit perquè estos menors pogueren fer vaga. Associacions de pares, estudiants i Conselleria d'Educació han expressat la seva opinió sobre la sentència. El Supremo recuerda en su sentencia que en España la ley reconoce el derecho de los alumnos a partir de tercero de ESO a abandonar las clases sin que necesiten autorización previa de sus padres. No se considerará falta la inasistencia a clase de alumnos de 15 años cuando sea el resultado del derecho de reunión y se comunique antes a la dirección del centro. El Supremo corrige, por tanto, el decreto de la Generalitat que exigía esa autorización y da la razón a la Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos, que fue quien lo denunció hace más de 2 años. Claro, en última instancia la responsabilidad es nuestra, porque son menores de edad, pero lo que nosotros hemos ganado hoy y estamos celebrando es un derecho fundamental, que es el derecho de la reunión de los niños, el derecho a hacer una asamblea para decidir si hacen huelga o no. La Generalitat ha dicho que acata la sentencia, pero indica que su decreto buscaba la seguridad de los menores y contar con la opinión de los padres. Acatamos la sentencia. La misma sentencia reconoce que la posición de la Administración está argumentada de manera inteligente, y cito textualmente, porque entiendo yo también que no deja de ser un poco de sentido común, y creo que también que nos puede entender cualquier persona que nos oiga, que cualquier niño y niña de 14 años, pues si tiene que ausentarse del colegio, puede hacerlo con el consentimiento paterno. Según los estudiantes, el Supremo no ha hecho más que reconocer sus derechos. Pues ¿qué se pretendía desde la Generalitat? Acallar las voces de los estudiantes que estamos protagonizando las movilizaciones, porque somos los primeros que vivimos pues todos los recortes, la masificación en las aulas y también pues los recortes en profesorado, en material, etcétera, etcétera. El Tribunal Superior de Justicia también falló en su día contra el decreto que el Supremo ha anulado sin que sean posibles más recursos. Parlem de salut. La detecció precoç del càncer colorectal farà disminuir la mortalitat per aquesta malaltia entre un 20 i un 30% en la Comunitat Valenciana. Ho ha dit el conseller de Sanitat després que s'hagin reunit els responsables d'aquest programa de prevenció amb el president Fabra al Palau de la Generalitat. Més d'1 milió de valencians es podran beneficiar d'aquest pla que permetrà detectar a l'any prop de 1.000 càncers en estadi inicial. La valenciana és, junt al País Basc i Cantàbria, les úniques comunitats que han implantat un pla integral contra el càncer colorectal. El conseller de Sanitat, Manuel Llombart, ha parlat també de la hepatitis C i ha assegurat que a cap malalt li faltarà el seu tractament, siga quin siga. Podemos garantizar que todo ciudadano que tenga la enfermedad va a recibir el tratamiento que el médico entienda, que el médico le prescriba. Eso no quiere decir que se centre en un único fármaco, es decir, la estrategia de abordaje es dinámica, van a aparecer nuevos fármacos en el mercado, existen otros fármacos alternativos al que, digamos, ha sido polémico en estos días, y repito, nadie que necesite un tratamiento va a quedarse sin él. Infermers de l'Hospital AFE de València han patentat un dispositiu per a administrar quimioteràpia de forma més eficient als pacients amb tumors en el fetge. Amb aquest sistema aconsegueixen minimitzar el risc en els pacients i, a més, evitar que els treballadors s'exposen a productes tòxics. Trabajan con pacientes con tumores en el hígado. El tratamiento que utilizan es quimioterapia que se inyecta a través de un catéter por la arteria femoral hasta llegar al órgano enfermo. Y lo hacen manejando sustancias altamente tóxicas. Este equipo de profesionales sanitarios del Hospital AFE de Valencia ha mejorado la técnica con ingenio, evitando riesgos innecesarios. Más segura para el paciente y acorta el tiempo de estancia en el quirófano y, por lo tanto, la radiación que recibe. Y también, al ser un sistema cerrado, los elementos quimioterápicos que se le ponen al paciente
no producen aerosoles que son perjudiciales tanto para el paciente como para el personal que está trabajando dentro del quirófano. Lo han creado partiendo del material habitual de laboratorio que tenían a su alcance, sin necesidad de nada más. Ya teníamos las jeringas, el UER, ya teníamos las llaves de 3 pasos, sí que adquirimos las llaves Facil, no las utilizábamos, pero estaban presentes en el servicio. Lo que hemos hecho es coger un puzzle con piezas que existían y unirlas de una forma que aún no se había unido. Un equipo conformado por enfermeras, técnicos y especialistas en radioterapia y oncología. Cada uno ha ido aportando una idea, cada uno se le ha ido ocurriendo un modelo, hemos ido probándolo entre todos con el apoyo de médicos, de compañeros, enfermeros, técnicos, hasta que hemos conseguido hallar el dispositivo que reunía las mejores cualidades y el que era óptimo para su uso. El dispositivo se ha protegido como modelo de utilidad en el registro de patentes y marcas y se ha presentado con éxito en varios congresos médicos. Para protegerlo como modelo de utilidad, lo que se hace es que se analiza un poco la novedad, la actividad inventiva, que en este caso pues es un dispositivo que es novedoso, no existe nada igual, y también se valoran las ventajas técnicas que ofrecen frente a otras soluciones que existen, que en este caso, pues como ellos han comentado ya, son muchas. Con este avance se puede reducir hasta un 50% del tiempo que conlleva esta compleja quimioterapia en tumores hepáticos y además emplearse en otros casos de càncer. Segons el darrer informe de la OCDE, la millora de l'economia espanyola s'accelera. Els seus indicadors ens situen entre els 3 països de la zona euro amb millors perspectives i creix especialment l'optimisme entre les empreses familiars que formen part fonamental del teixit econòmic de la Comunitat Valenciana. L'informe revela que una de cada 2 ha crescut en vendes i en número de treballadors en els darrers mesos. José es uno de los socios de un negocio familiar que ofrece servicios a otras empresas en Mérida. Ha visto cómo la crisis se comía muchas compañías. Ahora nota que la situación está cambiando. Fluye más el crédito bancario y que las entidades financieras quieren dar crédito, y eso es un signo de confianza en la economía y en las empresas. Según el estudio de la consultora KPMG, 8 de cada 10 empresas familiares han conseguido financiarse sin problemas en el último semestre. El 60% tienen expectativas positivas sobre su futuro. Se ve que es una tendencia continuista, han hecho los deberes, se ha producido ese saneamiento y les permite afrontar crisis y afrontar inversión. La mayoría de las empresas familiares prevé invertir en 2015. La mitad ha crecido ya en ventas y casi una de cada 2 ha aumentado su plantilla. Un ejemplo, el Grupo Marjal en Alicante, enfocado al turismo, ha decidido abrir más instalaciones. Estamos contratando mano de obra de albañilería, de fontanería, de carpintería, etcétera, en una forma importante. Lo que preocupa a las empresas es que tienen menos rentabilidad porque han bajado los precios, aunque están facturando más. La Guàrdia Civil ha reforçat la seva presència i vigilància en diversos punts estratègics de la Comunitat Valenciana, així com en llocs de gran afluència de persones. Este augment de presència de forces de seguretat s'ha posat en marxa arran del protocol de seguretat de nivell 3 del Pla de Prevenció i Protecció Antiterrorista posat en funcionament a tot Espanya. Les empreses Mercadona i Inditex es mantenen de nou entre les 50 grans firmes del comerç mundial, segons l'informe Global Powers 2015, elaborat per la consultora Deloitte, en la que la firma presidida per Juan Roig ocupa el lloc 42, el mateix que fa un any, i el gegant gallec puja un esglaó fins situar-se en el lloc 44. A més, Dia, El Corte Inglés i Eroski completen la presència espanyola en este informe, en el qual apareixen les 250 majors empreses minoristes del món. La websèrie Sense vida pròpia, creada per la valenciana Ana Ramon Rubio i produïda per Miguel Cañizares, ha aconseguit nominacions en 3 importants festivals internacionals. Gràcies a la seva segona temporada, la websèrie estarà present en certàmens internacionals com el de Vancouver, Roma i Miami. La primera de les cites serà a Canadà, a la ciutat de Vancouver, del 6 al 8 de març. El Vancouver Web Fest celebra la seva segona edició i estan nominades sèries de 10 països diferents. El València disputa esta nit davant l'Espanyol l'encontre de tornada de vuitens de final de la Copa del Rei amb la renda del 2-1 obtingut a Mestalla. Nuno farà pocs canvis. Joel estarà a la porteria, mentre Javi Fuego i De Paul també seran titulars. Parejo i Negredo començaran el partit a la banqueta, mentre Rodrigo es baixa per sanció.
La entrada en la convocatoria del canterano José Luis Gaya, ausente en el último duelo liguero frente al Celta, permitirá al entrenador luso jugar con 3 centrales, algo que no pudo hacer en Vigo al no contar con un carrilero en la zona izquierda. Los buenos encuentros así dispuestos invitan a pensar en el regreso de esta fórmula para tratar de controlar las acometidas del rival en un partido al que al Valencia le vale el empate. En la portería, Nuno volverá a apostar por su portero de la Copa del Rey, Joel, que hizo un buen encuentro en la ida, mientras Otamendi, Orbán, Mustafi jugarán por delante del meta gallego. El entrenador del Valencia calificaba como la primera final de la temporada este encuentro y aseguraba que no van a especular con el resultado de la ida. Pero nosotros, nuestra idea es clara, vamos a plantear el partido como solo hubiera un resultado que nos interese, y esa es la verdad. Nosotros tenemos que llegar ahí y pelear por ganar el partido, no nos vamos a plantear de otra forma. Reconocemos y conocemos cada día mejor el español y creo que podemos sacar provecho de sus debilidades. El entrenador blanquiazul, Sergio González, ha presentado una convocatoria con más titulares respecto a la ida y su club ha incentivado la asistencia al estadio rebajando el precio de las entradas para conseguir mayor presión ambiental. Per la seva banda, el Llevant rep el Màlaga a les 10 en el Ciutat de València, una eliminatòria clarament decantada per al conjunt de Xavi Gracia després del 2-0 de l'anada. Els granotes volen donar una alegria a l'afició, encara que el tema que més preocupa és la Lliga, ja que la victòria del Córdoba, Anita Vallecas, front al Rayo, col·loca el Llevant en la zona de descens. Este gol de Abdoulaye en propia puerta otorgó la victoria al Córdoba en Vallecas frente al Rayo y propició que los de Jukic abandonasen la zona de descenso en detrimento del Levante. Es normal que la mayor preocupación de los granotas sea la Liga, y más al verse de nuevo en terreno pantanoso. Un mazazo que llega justo antes de afrontar la vuelta de octavos de Copa esta noche en el Ciutat contra el Málaga. Tras el 2-0 de la ida, la dificultad para acceder a cuartos y la comprometida situación en Liga van a ser factores muy negativos para obtener el pase a la siguiente ronda. Quedará de nuevo en manos de los menos habituales. Jugamos en casa, jugamos con jugadores que a nivel individual pueden mostrarnos muchas cosas y bueno, y a nivel colectivo podemos recuperar buenas sensaciones, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad para ver a la gente que no está jugando y que esa gente pues, nos deje buenas sensaciones también. De todas formas, mientras existan posibilidades, se intentará lograr la proeza o al menos obtener un triunfo que cargue las pilas de cara al duelo directo frente al Elche en el Martínez Valero. Adelantarte lo antes posible, pero bueno, yo creo que en ese sentido es un poco el reto, ¿no? Que el equipo bueno, lleve el ritmo del partido y que sea capaz de conseguir ese gol que te acerca a empatar la eliminatoria, ¿no? En cuanto a las posibles llegadas, uno de los pretendidos, el delantero Vergesio, parece alejarse. Su representante ha dicho que el argentino continuará en la Sampdoria. Volviendo al partido, dará comienzo a las 10 de la noche con arbitraje de González González. I és moment de repassar el més destacat de l'actualitat d'avui dimarts. Les primeres víctimes que s'ha cobrat la violència de gènere en este nou any han sigut dos dones de l'Altet. Un home de 68 anys va matar presumptament la seva exparella i la germana d'ella. Després es va suïcidar a Elx, a Alacant i a València. S'ha guardat silenci en el seu record. Un informe d'Hisenda revela que la intendent del Palau de les Arts, Elga Smith, hauria cobrat prop de mig milió d'euros en comissions. Smith hauria externalitzat, junt a un grup d'empresaris, el servei que gestionava els patrocinis que fins ara es portaven treballadors del propi Coliseu valencià. La tornada de vuitens de Copa del Rei s'enceta a les 8 de la vesprada a Cornellà, on el València espera defensar amb èxit el 2-1 de l'anada contra l'Espanyol per tal d'accedir a quarts. I amb els menys habituals, el Llevant tindrà la complicada papereta de revertir el 2-0 front al Màlaga a les 10 de la nit al Ciutat de València. Els granotes tornen a la zona de descens en Lliga després del triomf anit del Córdoba a Vallecas. El Palau de la Música de València exposa des d'esta vesprada la mostra en 59 fragments de l'artista i dissenyador gràfic Pepe Jimeno. Jimeno torna a treballar els materials de rebuig, però en esta ocasió ho fa amb l'escultura, amb tota classe de troballes que arreplega a la platja d'Oliva, crea un món estètic, acolorit i amb ritmes orgànics.
quan tu agarres material que el tens en una bolsa i el podies tirar perfectament al contenedor i tu d'alguna manera ho obris, ho analitzes, ho valores com a forma i com a color i entonces li dones un sentit, li dones una composició, li dones un espai i de repent allò que està per a tirar, de repent té un valor i té una significació que te sorprèn. Pedres i trossos de ceràmica erosionats, pinyols de bresquilla, taps de botella i altres fragments de plàstic, canyes i tota classe d'objectes menuts ben combinats aconsegueixen crear un ambient quasi màgic. Pepe Jimeno treballa des de fa anys amb aquesta classe de materials, coses de rebuig sense valor que normalment embruten les platges. Del format del baix relleu ha passat ara a l'escultura, que combina amb pintures, unes pintures que trosseja després d'acabar-les i torna a reordenar-les els fragments, creant una obra nova. Estudia retalls de fil d'aram com si foren els mots d'un diccionari i sense variar-ne les formes es disposa com si foren un poema. És el resultat en 59 fragments. Tornarem a partir de les 4 amb la segona edició del nostre informatiu. Ara es deixem amb la previsió de l'oratge. Fins ara. Buenas tardes. Un día más hablamos de estabilidad en la Comunidad Valenciana, aunque es verdad que con algunas nubes más durante las primeras horas. Tenemos esta masa nubosa cargada de nubes medias y altas que ha ido recorriendo la Comunidad Valenciana, sobre todo por el sur, aunque como pueden ver poco a poco nos va abandonando, dejándonos una tarde de cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas mínimas, han sido un poquito más elevadas, ha seguido haciendo frío en el interior, en la costa se han suavizado algo los termómetros, por ejemplo en Castellón de la Plana, en Valencia o en Javea no bajaban los termómetros de los 8 grados, 7 han marcado en Alicante, 1 en Pinoso, también en Utiel. Y como decimos, el sol se va imponiendo en la Comunidad Valenciana. Esta tarde va a ser el protagonista de los cielos con temperaturas pues muy agradables. Hay previstos 19 grados en Valencia, 17 en Alicante, 16 en los termómetros de Castellón de la Plana. Y mañana el panorama prácticamente se repite, mucho sol, si acaso alternando con algunas nubes de tipo alto por el sur, en la provincia de Alicante, en el sur de Valencia, pero nubes que dejan el cielo blanquecino, enmarañado, nada más. Y las temperaturas, pues las mínimas, por ejemplo, en Castellón de la Plana bajan a 4 grados, 16 marcarán a mediodía. Se mantienen en 8 en Valencia, con una máxima de 17 grados, entre 7 de mínima y 18 a mediodía se moverán los termómetros en Alicante.